Trailero, el camión oxidado. Cuando me convertí en trailero, nunca pensé que mi trabajo incluiría experiencias paranormales. Pero lo que me pasó en una noche de octubre cambió mi perspectiva para siempre. Llevaba una carga de mercancía a través de un tramo solitario en Nuevo México. El GPS marcaba que la siguiente ciudad estaba a más de 200 millas. Una noche de cielo despejado, la luna casi llena iluminando la carretera. Se sentía como cualquier otro viaje. Fue después de la medianoche cuando lo vi. Un camión viejo, oxidado, que me superó a una velocidad sorprendente. Lo extraño fue que no tenía las luces encendidas y no emitía sonido alguno. Quizás es uno de esos modelos eléctricos modernos, me dije, intentando convencerme de que todo estaba bien. Unos minutos más tarde, me encontré con un retén de carretera. Los conos estaban alineados y las luces parpadeaban, pero no había señales de personal. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Algo no se sentía bien, pero no podía dar la vuelta con un tráiler de 18 ruedas tan fácilmente. Pasé el retén y seguí mi camino, cada vez más nervioso. Luego, a unos kilómetros de distancia, vi el camión oxidado de nuevo, ahora estacionado al lado de la carretera, pero lo verdaderamente perturbador fue que estaba vacío, sin rastro del conductor. El impulso de acelerar al máximo para dejar atrás a esa abominación se mezcló con el instinto de supervivencia, que me decía que mantener el control del camión era crucial. Sentí el sudor formándose en mi frente y gotas resbalando por mi sien. El corazón me palpitaba con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos. No quería averiguar qué pasaría si ese camión me alcanzaba. Intenté concentrarme en la carretera, en el sonido reconfortante del motor del tráiler, en todo lo que no fuera esa cosa que estaba detrás de mí. Por un breve instante, el camión en el espejo retrovisor pareció desvanecerse en la oscuridad, como si hubiera sido una alucinación. Pero entonces, sus faros se encendieron, iluminando el camino detrás de mí con un fulgor sobrenatural. Los dos puntos brillantes que simulaban ser los ojos del conductor parecían ser más intensos ahora, como si estuvieran cargados de alguna forma de energía malévola. Y lo peor de todo era que, a pesar de la velocidad a la que iba, ese camión me estaba alcanzando. Fue en ese momento que recordé una pequeña capilla que había pasado unas millas atrás. No soy un hombre religioso, pero la desesperación me hizo buscar cualquier forma de refugio. Decidí que intentaría llegar a esa capilla. Puse el intermitente, aunque sabía que eso era absurdo en esta situación, y tomé una curva cerrada que, afortunadamente, mi tráiler logró pasar sin volcar. Una vez en la carretera secundaria, aceleré tanto como el camión me permitía. Vi la pequeña capilla de lejos, sus contornos iluminados por una única lámpara de la calle. Cuando estuve lo suficientemente cerca, frené con una rapidez que hizo chirriar las llantas y salté del tráiler corriendo hacia la capilla. Sin mirar atrás, abrí la puerta de golpe y me precipité dentro, cerrándola con un fuerte golpe. Me desplomé en el primer banco, sintiendo el peso del terror y la adrenalina liberarse de mi cuerpo. Miré hacia arriba y vi una cruz de madera en la pared. La oscuridad parecía menos abrumadora aquí. Entonces recordé el camión. Reuní el coraje para mirar por una ventana de la capilla y allí estaba, detenido justo en el límite de la propiedad, como si una fuerza invisible le impidiera cruzar. El mismo rostro oscuro me observaba desde la ventana del conductor, pero los ojos brillantes ahora parecían menos intensos. Respiré profundamente, encontrando un poco de paz en la seguridad aparente de aquel lugar sagrado. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente vi cómo el camión oxidado retrocedía lentamente y luego aceleraba, desapareciendo en la oscuridad. Esperé en la capilla hasta que los primeros rayos del sol aparecieron en el horizonte. Con la luz del día, el miedo de la noche parecía menos real, casi como un sueño. Pero yo sabía que no lo era. Me dirigí a mi tráiler, arranqué el motor y seguí mi camino. Pero algo había cambiado. Ya no era solo un hombre en un trabajo nocturno,
transportando mercancía de un lugar a otro. Ahora era alguien que había visto algo más allá de la realidad que todos conocemos. Algo que no puedo explicar, pero que nunca olvidaré. Y por eso, desde esa noche, nunca conduzco solo en esa ruta y siempre llevo un amuleto en la cabina del tráiler. Porque lo que sea que estaba en ese camión podría seguir ahí afuera, esperando en la oscuridad. Y no pienso darle otra oportunidad de encontrarme. El guardián de la mansión Withering. Una historia de terror en carretera que no podrás olvidar. Siempre había oído rumores sobre la mansión Withering en la colina. Todos los decían: no entres ahí, especialmente después del atardecer. Pero nunca fui de los que creen en supersticiones, hasta esa noche de otoño. Tenía que hacer una entrega de algunos muebles antiguos que un cliente había comprado en una subasta. El problema era que la dirección que me dieron era precisamente la mansión Withering. Dudé, pero al final, el trabajo es trabajo. Cargué todo en mi camión y partí hacia la mansión. Cuando llegué, la atmósfera cambió instantáneamente. Las ramas de los árboles parecían como manos retorcidas que intentaban alcanzar mi camión. El edificio en sí era imponente, como un monstruo de ladrillos y madera esperando su próxima víctima. Sacudí esos pensamientos tontos de mi cabeza y procedí a descargar los muebles. Pero cuando llegué a la puerta principal, me encontré con que estaba entreabierta. Eso me pareció extraño. De todos modos, toqué el timbre y esperé. Nadie respondió. Decidí entrar para dejar los muebles en el vestíbulo. Solo será un minuto, me dije. Pero cuando crucé la puerta, algo extraño sucedió. La casa parecía cambiar, como si las paredes se movieran. Sentí una oleada de frío, aunque había dejado el motor del camión en marcha para mantener la calefacción. Lo ignoré y seguí adelante. Fue entonces cuando escuché el sonido. Pasos en el piso superior, descendiendo lentamente por la escalera. Miré hacia arriba y allí estaba. Una figura cubierta con un velo negro, flotando más que caminando hacia abajo. Su rostro estaba oscurecido, pero podía sentir su mirada penetrante. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. Busqué frenéticamente mis llaves. Mis manos temblaban tanto que las dejé caer. Al levantarlas, noté que la figura estaba ahora al pie de las escaleras. Su velo se levantó lentamente, revelando un rostro que no era más que una oscuridad pura, un vacío insondable. En ese momento, un relámpago iluminó la sala y la puerta se abrió como por arte de magia. No perdí un segundo y salí corriendo hacia mi camión. Arranqué el motor y pisé el acelerador como nunca antes. Mientras me alejaba, vi en el espejo retrovisor cómo la figura se paraba en el umbral de la puerta, observándome. Parecía que la figura en el umbral no tenía intenciones de seguirme, pero la mirada que sentí a través del espejo retrovisor me persiguió kilómetros y kilómetros. No podía quitarme la sensación de que esa cosa, lo que fuera, había dejado una especie de huella en mí. Mientras manejaba, la radio del camión comenzó a hacer ruidos estáticos antes de apagarse completamente. Sabía que no podía parar, que tenía que seguir avanzando y alejarme lo más posible de la mansión Withering. Aunque la carretera estaba oscura y apenas podía ver más allá de los faros, sentía que cualquier lugar era mejor que estar cerca de esa casa. Eventualmente, me encontré en una ruta más concurrida. Los faros de otros vehículos me dieron un sentido de normalidad que había empezado a creer que nunca recuperaría. Aunque cada sombra en los árboles, cada contorno oscuro, me hacía saltar, al menos sabía que había escapado, o eso quería creer. Llegué a una estación de servicio y decidí detenerme para tomar un café y usar el baño. Necesitaba un respiro. Cuando salí del camión, noté que la puerta del compartimento de carga estaba ligeramente abierta. Estaba seguro de haberla cerrado con llave. Temiendo lo peor, abrí la puerta con cautela. Los muebles antiguos parecían estar intactos. Nada faltaba ni estaba alterado. Suspiré de alivio. Entré a la tienda de la estación. Saludé al trabajador nocturno,
un hombre mayor con una actitud afable, y me serví un café. Cuando me estaba preparando para pagar, algo captó mi atención en una de las revistas en el mostrador. La portada mostraba una foto de la mansión Withering con el título Los secretos ocultos de la casa más embrujada del estado. Tomé la revista y la hojeé hasta que encontré el artículo. Hablaba de numerosas desapariciones y avistamientos extraños, pero lo que me dejó helado fue una leyenda local que decía que quien fuera observado por el guardián de la mansión, como le llamaban, estaría maldito de por vida. Devolví la revista al estante y pagué rápidamente, intentando sacudirme esa sensación de condena. El trabajador nocturno me miró con curiosidad, como si pudiera sentir mi angustia. Salí de la tienda y subí al camión, decidido a terminar mi viaje lo más rápido posible. Mientras me reincorporaba a la carretera, una sensación de frío se apoderó de mí. Aunque quería creer que había dejado atrás todo lo relacionado con la mansión Withering, algo me decía que eso no era cierto. Fue entonces cuando vi, en el espejo retrovisor, una figura conocida, sentada en el compartimento de carga entre los muebles antiguos. El guardián de la mansión, con su rostro de oscuridad pura, me observaba. Un trailero y la fábrica abandonada que jamás olvidará. Nunca me ha importado trabajar hasta tarde. Como trailero, me he acostumbrado a las largas horas y a la soledad de la carretera. Pero hay una entrega que nunca olvidaré. Una que me llevó a una fábrica abandonada en medio de la nada. Me dijeron que tenía que llevar un cargamento especial. Materiales químicos sensibles, dijeron. Así que ten cuidado. Lo que me pareció extraño fue el destino. Un lugar que había estado cerrado por más de una década debido a un accidente químico. Supuestamente había sido descontaminado, pero los rumores decían otra cosa. Llegué a la fábrica a eso de la medianoche. Los enormes edificios de ladrillo y las torres de acero se levantaban como gigantes oscuros contra la luna. Descargué los materiales en un almacén, siguiendo las instrucciones que me habían dado. Cuando terminé, me di cuenta de que la llave del camión había desaparecido. Busqué en mis bolsillos, en la cabina, en todas partes, pero no había señales de ella. Entonces escuché un ruido metálico proveniente del interior de la fábrica. Aunque mi sentido común me decía que debía quedarme en el camión, algo me impulsó a investigar. Tomé una linterna y me adentré en el edificio. Al principio, todo parecía normal. Si es que una fábrica abandonada llena de equipo oxidado puede considerarse normal. Pero cuando llegué a lo que parecía ser un antiguo laboratorio, la linterna comenzó a parpadear. Intenté arreglarla, sacudirla un poco, pero se apagó por completo. En la oscuridad, comencé a oír susurros, voces que parecían venir de todas direcciones, pero no podía entender lo que decían. Estaba a punto de volverme e irme cuando una luz fría iluminó la sala. Las voces se convirtieron en risas siniestras que llenaban el aire. Miré hacia la fuente de la luz y vi una figura de pie junto a una serie de tubos de ensayo y microscopios. Su rostro estaba cubierto con una especie de máscara de gas, pero sus ojos brillaban con una luz azul helada que me paralizó. «Déjalos ir», dijo, con una voz que resonaba como si viniera de las profundidades de la tierra. ¿Dejar qué? Logré balbucear, luchando contra el terror que me envolvía. «Los espíritus atrapados. Tú los has liberado con tu entrega». De repente, todo encajó. Los materiales sensibles, el destino, las voces. Había llevado algo a esta fábrica que había liberado a estos espíritus, o lo que fueran. «No sé cómo hacerlo», dije, desesperado. La figura se acercó y puso algo en mi mano. Era la llave del camión. «Vete», dijo, «y nunca vuelvas». Corrí como nunca antes en mi vida. Encontré el camión y arranqué el motor. Mientras me alejaba a toda velocidad,
Vi por el espejo retrovisor cómo la figura se quedaba de pie en la entrada de la fábrica, viéndome irme. Sus ojos azules seguían brillando, como faros en la oscuridad. No necesité más incentivo que esa mirada helada para hundir el pedal del acelerador hasta el suelo. El motor del tráiler rugió y el vehículo se disparó por el camino polvoriento que llevaba de regreso a la civilización. Cada bache y cada curva parecían amenazantes, pero el puro instinto de supervivencia me guiaba. Miré el reloj del tablero y me di cuenta de que eran más de las 3 de la madrugada. De alguna manera, logré llegar a la carretera principal sin más incidentes. Encendí la radio buscando algo que pudiera devolverme un semblante de normalidad. Sin embargo, lo que oí me dejó aún más desconcertado. Un anuncio de noticias hablando sobre una serie de eventos extraños en la zona cercana a la fábrica abandonada. No me detuve a escuchar los detalles. Apagué la radio, como si el simple acto de ignorar la situación pudiera hacerla desaparecer. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a una estación de servicio iluminada. Nunca me había sentido tan aliviado de ver luces fluorescentes y estantes llenos de bocadillos empaquetados. Me estacioné y me bajé del camión, todavía temblando. Fui al baño y me lavé la cara varias veces, tratando de quitarme la sensación de malestar. Cuando salí, el empleado detrás del mostrador me dio una mirada extraña, como si pudiera ver el miedo en mis ojos. Compré una botella de agua y salí rápidamente. Volví a mi tráiler y me senté en el asiento del conductor, contemplando si debía seguir conduciendo o si debía detenerme y tratar de descansar, aunque fuera por un corto tiempo. Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, noté algo en el asiento del pasajero. Era una pequeña caja de metal, del tipo que se usa para guardar muestras químicas. Tenía una etiqueta que decía, propiedad de la fábrica. No recuerdo haberla puesto allí, ni tampoco formaba parte de mi entrega original. La abrí lentamente, temiendo lo que pudiera encontrar dentro. Estaba vacía, pero en ese momento, un sonido vino desde la parte trasera del camión, como un susurro que crecía hasta convertirse en un cacareo maníaco. Los pelos de mi nuca se erizaron, y, en ese preciso instante, supe que lo que había liberado en la fábrica no se había quedado allí. No sé qué conduje más rápido, si el camión o mi corazón palpitante, pero no me detuve hasta llegar a mi destino final. Entregué el resto del cargamento como si fuera una rutina normal, sin mencionar una palabra de lo que había experimentado. Aún hoy en día, no puedo quitarme la sensación de que algo me sigue. Algo que no se quedó en esa fábrica. Y aunque he intentado olvidar, cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos azules brillantes, observándome desde las sombras, recordándome que hay cosas en esta vida que son mejor dejar en paz. Has escuchado el vórtice del pánico.